Bienvenido a Capoeira de Rua Dandara. Aquí entendemos la capoeira como un camino de formación integral. En este episodio exploramos las ideas centrales de este libro y cómo pueden fortalecer nuestra mentalidad como practicantes y como personas. Comenzamos. A ver, ¿y si fuera posible alcanzar una condición física, digamos, integral? Fuerza, agilidad, flexibilidad, todo. Y con un sistema que se siente más como un juego que como, no sé, una rutina aburrida. Y todo esto en solo 15 minutos al día. Suena promesa de infomercial, ¿no? Pero, bueno, los materiales que analizaremos hoy del libro Capoeira Conditioning de Gerard Taylor proponen justo eso. Y creo que es clave aclarar algo desde el inicio. Este análisis no es para aprender a jugar capoeira, el arte marcial. La propuesta del autor es muy específica. Es tomar los movimientos y usarlos como un sistema de acondicionamiento físico. La idea es que cualquiera puede tener el físico de un capoeirista sin todo el contexto cultural, la música, la filosofía. Es como tomar el motor sin el resto del auto. Me gusta esa analogía. Entonces, para entender esta propuesta que es bastante audaz, creo que primero tenemos que desglosar qué significa para el autor condición física total, porque no es lo típico. Luego vemos por qué dice que se puede lograr en tan poco tiempo, y al final lo aterrizamos con los movimientos que son el corazón de todo esto. Ok, vamos a desglosar esto. El libro arranca con una afirmación fuerte, que la capoeira desarrolla los 7 grandes componentes de una condición física total. Y esto me parece clave, porque la mayoría de los deportes se especializan. Piensa en un maratonista y un levantador de pesas. Ambos son atletas de élite, pero sus cuerpos son herramientas, pues, completamente distintas. Justamente. A eso apunta el autor. Y define estos 7 componentes para que lo sean solo jerga de gimnasio. El primero es la fuerza. Simple. La habilidad de un músculo para contraerse contra una resistencia. Pero luego viene la potencia, que es la fuerza, pero aplicada de forma explosiva. No es solo levantar algo, es saltar, es patear. Y sobre eso se va construyendo lo demás, ¿cierto? Como la agilidad, que no es solo ser rápido, es aplicar esa potencia mientras cambias de dirección a toda velocidad. Exacto. El cuarto es el equilibrio. Y me gustó que lo divide en 2. El estático, que es, por ejemplo, mantenerte en una parada de manos, y el dinámico, que es mantener el control mientras te estás moviendo. Como en una acrobacia, por ejemplo. Luego viene la flexibilidad. Y aquí, fíjate que el texto se pone súper específico. Esto a mí me pareció revelador. Yo siempre pensé que la flexibilidad era una sola cosa, ¿no? La típica imagen de tocarse la punta de los pies. Claro, es la concepción más común, pero el autor la descompone en 3 tipos. Primero está la dinámica, que es el rango de movimiento que tienes mientras te mueves, como la altura de una patada. Luego, la estática activa. Y esta es importante. Es mantener una posición extendida usando solo la fuerza de tus propios músculos. O sea, levantar la pierna y sostenerla en el aire sin agarrarla con la mano. Eso es mucho más atlético. Es tener la fuerza para controlar ese movimiento, no solo la pasividad para llegar ahí. Precisamente. Y esa es la diferencia con el tercer tipo, la estática pasiva, que es cuando usas una ayuda externa, como tu propio peso en un split, para mantener el estiramiento. A menudo solo entrenamos esta última. Entendido. ¿Y los 2 últimos, para cerrar los 7? Son la resistencia cardiovascular, o sea, la capacidad del corazón para bombear sangre. Y por último, la coordinación, que el libro la describe como el pegamento que une todo lo demás. La gracia, la eficiencia. El argumento central entonces es que la capoeira integra todo esto. Exacto. No es que un día hagas fuerza y otro cardio. Cada movimiento es una mezcla de todo, y por eso lo llama un sistema de condición física total. Ok, tener los 7 componentes es el objetivo, pero la afirmación más increíble del libro es el tiempo en que se puede lograr. Choca con todo lo que uno asume sobre el fitness, ¿no? La idea de que necesitas horas y horas en el gimnasio. Totalmente. Y el autor no lo dice por decir, lo ancla en un concepto científico muy validado, el entrenamiento de intervalos de alta intensidad o HIIT. De hecho, para probar su punto, cita un estudio de la Universidad McMaster que es impactante. Compararon a un grupo que pedaleaba 2 horas a un ritmo moderado
con otro grupo que hacía solo 4 ráfagas de 30 segundos a máxima intensidad. En total, 2 minutos de trabajo real. A ver, para. 2 horas contra 2 minutos. 2 minutos de trabajo real, sí. Suena casi a trampa. ¿Y los resultados? Pues, y esto es lo impactante, fueron idénticos. Ambos grupos mejoraron su capacidad de absorción de oxígeno en la misma medida. La conclusión del estudio es que ráfagas cortas de ejercicio muy intenso dan resultados comparables a semanas de entrenamiento tradicional. Pero, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo es posible que el cuerpo obtenga los mismos beneficios con una fracción tan pequeña del tiempo? La respuesta está en un acrónimo. EPOC. Significa consumo excesivo de oxígeno post-ejercicio. Y esa es la clave. Cuando haces ejercicio moderado, tu metabolismo vuelve a la normalidad al poco tiempo. Pero con el HIIT, el esfuerzo es tan grande que tu cuerpo queda en una especie de deuda de oxígeno. Y tu metabolismo se queda acelerado por horas, a veces hasta 24 horas después, quemando calorías para recuperarse. Es fascinante, porque esto explica por qué son tan efectivas estas clases de 45 minutos que están tan de moda. Están aplicando este principio. Es entrenar de forma más inteligente, no necesariamente por más tiempo. Y para que no se quede solo en la teoría del laboratorio, el autor da ejemplos históricos muy potentes. Uno es Roger Bannister, el primer hombre en correr la milla en menos de 4 minutos. Un hito que se creía imposible. Y lo logró entrenando en sesiones de media hora porque tenía que compaginarlo con sus estudios de medicina. ¡Wow! Y el otro ejemplo es aún más extremo. El doctor Franco Columbo ganó el Mr. Olympia, compitiendo contra gente como Schwarzenegger. Y lo hizo dedicando mucho menos tiempo al gimnasio que sus rivales, porque al mismo tiempo estaba estudiando para ser quiropráctico. Ambos casos ilustran la tesis a la perfección. La intensidad y la calidad del entrenamiento superan por mucho a la duración. Ahora, profundicemos un poco. ¿Qué pasa dentro del cuerpo para que estos movimientos sean tan efectivos? El libro va más allá del músculo y habla de un tejido del que cada vez se oye hablar más, la fascia. La analogía que usa es genial. Dice que el cuerpo es como una masilla elástica que con la edad, las lesiones y las malas posturas se va endureciendo. Es una analogía muy visual, sí. La fascia es, en esencia, una red de tejido conectivo. Imagina una telaraña en 3 dimensiones que envuelve y conecta absolutamente todo en el cuerpo. Músculos, huesos, órganos. No somos partes separadas. La fascia es lo que integra todo. Y el problema es que esa telaraña se puede deformar, se endurece. Exactamente. El autor explica que los hábitos posturales y los movimientos repetitivos graban desequilibrios en esta red. Pone un ejemplo brillante por lo simple que es: cruzar los brazos. Casi todo el mundo lo hace siempre de la misma manera, con el mismo brazo por encima. Es un patrón grabado en la fascia. A ver, lo estoy intentando al revés y sí, se siente rarísimo, como si mis brazos no fueran míos, es cierto. Pues ese mismo fenómeno, pero multiplicado por miles, ocurre con la forma en la que nos sentamos, caminamos o nos agachamos. La mala postura en el escritorio, por ejemplo, se está grabando literalmente en esa red interna. Eso es un poco aterrador, pero también explica por qué es tan difícil corregir esas posturas. Justo. Y la propuesta del libro es que los movimientos de la capoeira, al ser tan fluidos, tridimensionales, actúan como una especie de remodelación para esa fascia. En lugar de moverte en un solo plano, como al correr, estos movimientos estiran y fortalecen el cuerpo desde todos los ángulos. Ayudan a disolver esas rigideces y a devolverle el equilibrio. Y esto se conecta con otro pilar que menciona el autor, la respiración. No es solo qué movimientos haces, sino cómo respiras mientras los haces. La respiración también puede afectar a la fascia. De forma directa. El libro insiste en la respiración nasal y diafragmática. La mecánica es clave. Al inhalar por la nariz, activas el diafragma, ese músculo en la base de los pulmones. Esto hace que el aire llene los lóbulos inferiores, donde el intercambio de oxígeno es mucho más eficiente. Claro, es lo opuesto a jadear por la boca en el gimnasio, que es lo que casi todos hacemos por instinto cuando nos cansamos. Y el libro describe esa respiración bucal como superficial y estresante para el corazón. En cambio, la respiración diafragmática profunda
No solo es más eficiente, el movimiento constante del diafragma funciona como un masaje interno para la columna y los órganos, y además expande la caja torácica, lo que aumenta su flexibilidad y libera la fascia de toda esa zona. Ok, entonces tenemos una condición física total con entrenamientos cortos e intensos, que remodelan la fascia y se potencian con una respiración eficiente. ¿Cómo se ve todo esto en la práctica? O sea, ¿cuáles son esos movimientos? Aquí es donde el autor lo simplifica todo. Después de toda esta teoría, lo reduce a 4 movimientos centrales. Son los cimientos del sistema. Y lo interesante es que tienen ecos en muchas otras disciplinas. El primero es la cocoriña, que es básicamente una sentadilla profunda, ¿no? Bajar hasta que los glúteos casi tocan los talones. Exacto. El libro la describe como un movimiento de conexión con la tierra, que libera tensión en la pelvis. Es un pilar para la fuerza de piernas y la resistencia. Y sí, menciona sus paralelos, la postura Utkatasana del yoga o los pliés del ballet. El segundo es la ponte, el puente hacia atrás. Sí, en yoga se le llama chakrasana. Y hay un dato histórico que me encantó. Era una de las pruebas de acceso en la academia del legendario Mestre Bimba, uno de los padres de la capoeira moderna. ¡Wow! ¿Y sus beneficios? Son enormes, según el texto. Expande la caja torácica conectando con lo de la respiración. Fortalece muñecas y tobillos, que suelen ser puntos débiles. Y estira toda la cadena frontal del cuerpo. Es el antídoto perfecto para un día de escritorio. El tercer movimiento me encanta, el AU normal, la clásica rueda de carro. Recuerdo intentar hacerla de niño y, bueno, el resultado no era muy bueno. El libro dice que es casi infantil, pero se necesita una coordinación que muchos adultos hemos perdido. Es muy lúdico, pero sus beneficios son muy serios. Desarrolla coordinación, equilibrio dinámico, fortalece brazos y hombros de una forma muy completa. Y tonifica toda la zona del core. ¿Y el cuarto pilar? Que me imagino que es el más intimidante de todos, ¿no? Totalmente. La plantanda bananeira, o sea, la parada de manos. El libro lo califica como un constructor de fuerza universal, sobre todo para la parte superior del cuerpo. Y para ilustrar su poder, cuenta la anécdota del gimnasta Dan Millman. Tuvo un accidente de moto que le destrozó una pierna, y los médicos le dijeron que no volvería a competir. Millman cuenta que sin poder usar la pierna, se dedicó a hacer series de flexiones en parada de manos. Y no solo se recuperó, sino que se convirtió en campeón mundial. ¡Qué historia! Entonces son 4 movimientos: sentadilla, puente, rueda de carro y parada de manos. Suenan sencillos en papel, pero son la base de un acondicionamiento físico increíblemente completo. Para recapitular, la propuesta de Capoeira Conditioning es un camino hacia una condición física integral, usando entrenamientos cortos y eficientes al estilo HIIT. El método se enfoca en movimientos que restauran el equilibrio del cuerpo al trabajar la red de la fascia, y todo potenciado con una respiración consciente y diafragmática. Y lo más sorprendente es que este sistema, que suena tan sofisticado, se construye sobre 4 movimientos básicos que no requieren ningún equipo, solo el propio cuerpo. ¡Exacto! Y todo esto nos deja con una idea flotando en el aire, ¿no? A lo largo del libro, el autor insiste, y mucho, en que el arte de la capoeira no se puede aprender de un libro. Se necesita la comunidad, la música, el juego. Sin embargo, su propio trabajo nos está diciendo que sí es posible alcanzar la condición física de un capoeirista de esta manera, lo que plantea una pregunta interesante. El cuerpo puede ser condicionado exactamente de la misma forma. ¿Dónde está la línea que separa la preparación física de la disciplina artística? ¿En qué punto un movimiento deja de ser simplemente un ejercicio para convertirse en parte de un arte? Que estas ideas no se queden solo en palabras, que se transformen en práctica, en disciplina, en mirada crítica, porque la capoeira también se aprende leyendo, reflexionando y viviendo. Nos encontramos en la próxima reflexión. Axé.